Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 31 minutos, son las 6 de la mañana con 31 minutos. Gracias a usted por estar siempre pendiente de nuestra señal. Agradecemos como siempre esa fiel sintonía a nuestro programa y por supuesto agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Y quiero darle la más cordial bienvenida, presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Jorge Asbun. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. No, gracias a ti y al equipo y buenos días a la audiencia. Es interesante conocer cuál es la expectativa y sobre todo también el ambiente que recrea el ingreso de la ley Bitcoin, que de alguna u otra manera pues crea cierta duda, cierta incertidumbre y especialmente en sectores como los que ustedes están representando. Eso creo que sería un buen tema para poder abrir esta mañana y conocer un poco el estado de la economía del país y especialmente el estado de todos sus agremiados frente a lo que podría venir por delante. Nosotros siempre hemos promulgado en la Cámara la innovación inteligente. Es decir, está bien innovar con nuevas tecnologías, nuevas opciones, pero tiene que ser con una metodología y un proceso inteligente que te permita en realidad ser efectivo. Es que hay incertidumbre, como tú bien mencionas, y recordemos que la incertidumbre es un generador de desempleo, ¿verdad? Cuando hay certidumbre, cuando hay claridad, hay más generación de empleo. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es cuidar a nuestros 2.500 socios y a los más de 200.000 colaboradores que trabajan con ellos, tratando de darles un poco de certidumbre, tratando de explicarles qué es un blockchain, qué es un Bitcoin, qué es una criptomoneda, que todas estas cosas, pues obviamente el 90 y pico % de la gente las desconoce, ¿verdad? Entonces, cuando te dicen te voy a pagar con algo que desconoces, definitivamente eso pues genera alguna incertidumbre. ¿Qué tipo de acercamiento han tenido ustedes como gremial para poder de alguna manera tener con el actor principal, en este caso el promotor, que sería gobierno, y poder lograr dilucidar todas esas o despejar todas esas dudas? Bueno, de hecho, con sus agremiados, ¿no? Sí, de hecho acabamos de enviar hace poco nuevamente una carta a la ministra de Economía, detallándole todas nuestras inquietudes, todas nuestras dudas. Creemos que es importantísimo que cuando se desarrolle nuevamente innovación inteligente, tiene que ver en tomar en consideración a todos aquellos que van a ser afectados en la innovación. Entonces, sí es bien importante, por ejemplo, ahorita estamos a 15 días, no hay un reglamento, sí es bien importante que se nos muestre ese reglamento, que lo veamos con los diferentes sectores, inclusive el sector consumidor, no solamente el sector empresarial, porque ellos son los que van a usar esa herramienta y si no haces un proceso de facilitación, es bien difícil que evolucione. Traeré a colación un poco las declaraciones que ayer alrededor de este tema me diera el ministro de Hacienda en este mismo programa, en la que él decía, bueno, hay que dejar bien en claro que no es obligatorio. Así es. Que no estará sustituyéndose el dólar y será precisamente todas las operaciones a ser opcional de cada quien para manejar los beneficios pro y contra que puede tener el establecimiento de esta medida. No, eso es excelente. Como le digo, esos comentarios son bienvenidos. Pero si no lo dice la ley, no lo dice el reglamento, en realidad no es así, ¿verdad? Entonces tiene que quedar bien claro en la ley y en el reglamento, ¿verdad? Eso es lo que se busca, porque sí es muy bueno que haya innovación, sí es muy bueno que se traten de implementar nuevas cosas y nuevas opciones, pero se debe de hacer cuidando las libertades individuales. Si tú en tu negocio no querés recibir pago con tarjeta de crédito, no estás obligado a recibir pago con tarjeta de crédito. Y de la misma manera, si tú quieres innovar y recibir pago con tarjeta de crédito, lo puedes hacer. Y si ahora vas a querer recibir pago con Bitcoin, lo vas a poder hacer de manera opcional, como lo han dicho los funcionarios. El cobro de las comisiones, que es otro elemento importante que surge en discusión, sobre todo cuando se trata de aplicarlo en cada establecimiento comercial. Claro. ¿No? Mira, ¿qué tienen al respecto de esa información? Lo que hemos conocido
y cómo funciona, por ejemplo, en Estados Unidos, es que sí hay una comisión cada vez que tú pasas de Bitcoin a dólar o de dólar a Bitcoin. Ahora, aquí se ha hablado, falta ver el reglamento, que no va a haber una comisión, es decir, no se le va a cobrar al usuario una comisión, pero seguramente va a haber algún nivel de comisión que va a absorber este fideicomiso de Bandesal. No estamos claros cuánto, pero sí, definitivamente transaccionar en Bitcoin tiene un costo, pues. Tal vez ese costo no se le va a trasladar al usuario, pero sí va a haber un costo que va a asumir ese fideicomiso. Lo que nos imaginamos nosotros, que hemos hablado con expertos nacionales e internacionales del tema, es que Bandesal va a acumular una cierta cantidad de transacciones y después va a ser un canje de volumen más grande de Bitcoin a dólares o de dólares a Bitcoin. Y esto pues le va a reducir el costo transaccional al fideicomiso, ¿verdad? Es la única opción que nosotros creemos que sería, por ejemplo, viable para que se le subsidie la comisión al usuario, la absorbe el fideicomiso, y recordemos que si el Bitcoin sube, pues el fideicomiso va a tener algún nivel de utilidad, y si el Bitcoin baja, pues el fideicomiso va a tener algún nivel de pérdida, siempre en los montos de Bitcoin que tenga en depósito, que va a ser solo el monto que va a usar para estar cambiando el día a día, el circulante, ¿verdad? El gobierno sostiene que con esto se abre un nuevo panorama económico para el país. A ver, ampliémonos un poquito en esta materia. No, yo estoy de acuerdo en ese sentido. Fíjate que mercadológicamente el anuncio, yo creo que no podés pagar ese nivel de publicidad inicial que se tuvo. Yo lo que creo nuevamente es que si se hubiera hecho un proceso más acompañado de todos los actores, no se hubieran generado todos esos anticuerpos de los economistas internacionales hablando mal del país. Y todos esos anticuerpos que se generaron tienen mucho que ver porque, vaya, si se hubiera hecho un proceso un poquito más abierto, más incluyente, tal vez se hubieran logrado mitigar muchas cosas o muchas dudas antes de que se empezaran a generar esa discusión negativa. Porque al principio hubo mucha discusión positiva, o sea, mercadológicamente puso a El Salvador en el mapa. Ahora, ¿cómo capitalizas esto? Entendiendo que hay riesgos, y lo decíamos en una entrevista anterior, cuando tú abres un puerto, van a llegar comerciantes, van a llegar barcos de carga, pero también van a llegar piratas. Entonces, ¿cómo protegemos a la población de las estafas y de todos estos piratas? Eso es parte de las cosas que pues deben de ir en un reglamento, en todas las normativas colaterales, y es positivo que haya un cambio de enfoque y que todos estos procesos sean procesos más abiertos, más inclusivos, para que se mitiguen dudas y riesgos. ¿Cómo están examinando sus agremiados o todos los comerciantes, los industriales del departamento, este tema relacionado con el Bitcoin, especialmente cuando se trata de establecer nuevos parámetros que vendrían a cambiar un poco la modalidad en el mercado? Claro, la verdad que tú sabes que la evolución que se ha venido dando con la tecnología, eso permite también que los jóvenes sean los primeros que se introducen y después ya los con mayor madurez, y por supuesto las personas de mayoría de edad son los últimos. Sin embargo, creo que esos pasos se tienen que dar siempre y cuando se conozcan las rutas y sobre todo el destino a llegar. Una situación en este caso particular del Bitcoin en El Salvador es el hecho de que la creación de estas criptomonedas siempre se ha hecho con el objeto de mantener alguna independencia de los estados. Esa ha sido como la parte principal de la creación de las criptomonedas. Y hoy que el país, o sea, el estado como tal, está asumiendo ese rol, pues deja mucho que ver, sobre todo de aquellas personas que lo entienden y que lo logran analizar. Sin embargo, eso no quiere decir que si se establecen las reglas o las reglas del juego correspondientes para este tipo de situaciones, no habría ningún problema, pienso yo, porque la verdad que, como te digo, vamos evolucionando y las cosas cada vez van a ir cambiando. El problema en este momento es el desconocimiento que existe. Considero yo que para nuestro país en alguna medida fue alguna ventaja. Claro, en otras condiciones, pues el incremento de la vida no dejó de incrementarse. ¿Temen ustedes entonces que la historia se repita? Pues
Con relación al ejemplo de la ley monetaria que usted ponía, ¿verdad? De que en su momento terminó más predominando el dólar que el colón, ¿no? El problema son los resultados, ¿verdad? Porque es una cuestión única. Es decir, en el mundo entero, el único país que está asumiendo esa situación es El Salvador. Los otros países no, claro. Es una decisión muy individual de cada persona de poder poner en inversión, poner al azar, como decíamos, este tipo de mecanismos, probablemente buscando un futuro mejor, pero eso es incierto, porque las condiciones no están dadas y la muestra es que esta moneda es fluctuante a diario, quizás no a diario, sino que minuto a minuto. A ver, me decía el señor Jorge Asbun, presidente de la Cámara Central, de la Cámara de Comercio, que si bien es cierto, y como todo depende muchísimo de este aparatito que tenemos acá, ¿verdad? Y una computadora, digamos, fija, de escritorio, todo depende, no todo depende precisamente de tenerlo como tal, sino más bien de conocer la aplicación como tal, porque yo creo que ese es un punto medular que me lleva a preguntarles a ustedes, ¿debería entonces ya en este momento, a pocos días de entrar en vigencia lo que es la ley, tener una fuerte campaña de orientación educativa sobre cómo verdaderamente hacer uso? Aunque ya lo explicaron, pues que es fácil a través de una aplicación, bajándola y luego entrar a crear a través de Chivo Wallet, ¿verdad? Pero son cosas desde luego nuevas, novedosas, que como dicen los profesionales, ¿verdad? Todo lo nuevo trae ciertas dudas y a veces resistencia al cambio. Jorge. No, definitivamente el tema de la capacitación y la inducción en cualquier tipo de innovación, ya no se diga en algo tan delicado como el dinero, es sumamente importante. De hecho, uno de los argumentos que siempre hemos mencionado es en el SONTE, por ejemplo. Si esa opción era tan excelente, ¿por qué no se expandió al resto del país de una manera orgánica? Ese es algo que debemos todos de preguntarnos. Aparte, ¿quién fue esa persona? No sé si sabías que hubo una donación de Bitcoin al SONTE y eso fue lo que empezó todo ese movimiento ahí. Es como que te digan el gobierno, mira, te vamos a enseñar a usar Facebook y te vamos a enseñar a instalarlo en todas las celulares. Yo creo que si le conviene a la gente lo va a adoptar. Claro, lo que creemos que debió haber en vez de una ley Bitcoin es una ley de fomento de nuevas tecnologías. Entre ese fomento de nuevas tecnologías deben estar las criptomonedas porque son una realidad. Sí. Son algo que cada vez se ve más cerca, inclusive en las llamadas monedas fiat, las emitidas por gobiernos. Por ejemplo, en Estados Unidos se está hablando de un criptodólar, es decir, el mismo dólar, solo que ya de una manera 100% digital, sin haber impreso ese dólar. Claro, con un correlativo, con un respaldo de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, sí es algo que viene, sí es algo que es importante que conozcamos como población. El problema también es no solo lo del teléfono que tú mencionas, sino a veces es la señal, la disposición que pueda haber de señal, porque no todas las empresas que distribuyen señal de internet llegan con la misma intensidad a cada una de estos lugares, sobre todo en las zonas costeras, que es donde pues están todas las áreas turísticas principales aquí en la zona oriental, pero sin embargo también tenemos áreas de montaña que esperaríamos se desarrollaran, ¿verdad? Al tener muchas visitas. De hecho, nosotros acá en La Unión ya hay un área en el volcán de Conchagua que se ha desarrollado mucho, pero allá hay problemas de señal, ¿verdad? Entonces, esa sería una dificultad. Ahora, con respecto a lo otro, quiero decirte que la verdad que cada uno ha tratado de buscar respuestas a esto. El problema es que hay una respuesta generalizada del uso de la criptomoneda, pero específicamente de lo que va a ser el Bitcoin en El Salvador, no tenemos más que los 16 artículos que se postularon en la Asamblea Legislativa, pero de ahí más no hay nada. O sea, hay una serie de interrogantes, como en el caso de que tú tengas una situación de litigio por este tipo de accionar contra otra persona, ¿a dónde lo vas a demandar?
bajo qué documentación o qué archivos vas a tener que llevar el teléfono para decirle, mire, yo le hice una transacción por esto, pero no recibí, por lo cual estaba pagando. Entonces, consideramos que hay algunos vacíos que se deben de cubrir, ¿verdad? Deben estar cubiertos si todos estamos sometidos. El ser humano siempre ha tratado de sobrepasar o sobreponerse a las condiciones de su hábitat, ¿verdad? O sea, entonces no digamos para una situación de esta naturaleza, pero sí tienen que estar las reglas del juego totalmente establecidos para poder saber hacia dónde vamos a llegar. Ahora, con respecto a las remesas y al Bitcoin, pues la verdad que esa es el meollo de la situación, ¿verdad? Si verdaderamente los que van a enviar conocen con exactitud el uso de la criptomoneda allá, porque yo sé que muchos, de alguna manera, hoy sobre todo los que están en proceso de retiro, están como jugando a ganar, invirtiendo, y te lo digo con conocimiento de causa, tengo muchos amigos, familiares que están haciendo eso, pero es un dinero que ya lo tienen ellos. Si lo pierden, si lo ganan, pues igual ellos tienen para comer el siguiente día, ¿verdad? Porque es una parte de su dinero el que están poniendo en inversión, corriendo ese riesgo de ganar o perder. El problema es si los que están acá van a tener el conocimiento y las capacidades y sobre todo la tecnología apropiada como para poder hacer eso. Si no, van a tener que hacer lo mismo, moverse a las ciudades más grandes, ¿verdad? Para poder, primero, tener acceso a Internet y segundo, para que alguien les explique cómo pueden hacer la descarga, o mejor dicho, la transferencia de los fondos que le puedan enviar. Lo que hemos dicho es que no estamos listos, no hay un reglamento, ya se está acabando el tiempo y la ley pues entra en vigencia el 7. Entonces creemos que lo prudente para afectar lo menos posible a las empresas, ya que no va a haber un cambio en la ley, es que haya una prórroga de 60 días desde que entre en vigencia el reglamento. ¿Por qué? El punto o el meollo del asunto, como bien mencionaba Raúl, es la educación, la formación, la capacitación. Entonces, si lanzamos esta tecnología sin un debido proceso, la vamos a quemar. Ahorita lo que se ha generado por el mal proceso que se ha llevado es un rechazo. Lo que deberíamos de hacer es sentarnos, hacer un buen plan, darle la información a las gremiales y a los diferentes sectores para que puedan en realidad empezar a ayudar a capacitar a la gente, porque sí, definitivamente no estamos listos. Yo creo que no tener un reglamento en algo tan importante 15 días antes, pues ya estamos tarde. Definitivamente, creo yo que, como te decía, este salto, si ya está escrito en la ley, va a haber que darlo, ¿verdad? Entonces, la ciudadanía en general, pues de alguna manera, adquirir esos conocimientos para poder hacer el uso respectivo de esta criptomoneda. Pero han dicho dos cosas muy importantes. Jorge decía que den 60 días de prórroga y tú, Ernesto, decías algo. Hay que hacer una campaña publicitaria agresiva para que pueda llegar hasta el último rincón de nuestro territorio y que todos los ciudadanos conozcan en realidad cuál va a ser el mecanismo correcto para poder hacer uso de esta criptomoneda. Bueno, la verdad que quizás hablar de que los salarios, las mejoras de los salarios de acuerdo a los costos de la vida era quizás una deuda que existía, ¿verdad? Porque el ciudadano común, con los incrementos que se dan, prácticamente difícilmente lograba salir adelante para cubrir la canasta básica. Sin embargo, el problema mayor no es probablemente en la parte formal, ¿verdad? Porque de alguna manera todo el que tiene una empresa estrictamente formal debe de conocer sus ingresos y sus egresos y en base a eso manejar su operatividad. Mira, como siempre decimos, la incertidumbre es igual a desempleo. Entonces, lo que tú tienes que darle es certidumbre a las empresas, pequeñas, medianas, grandes. Y nosotros siempre hemos propuesto un programa del salario mínimo similar al que se tiene en Honduras, en el que hay incremento todos los años en base a la inflación. Pero no hemos tenido eco con gobiernos anteriores ni con este. Nosotros sí creemos que tiene que haber un ajuste programado y correcto y justo año con año del salario mínimo.
¿Por qué? Porque un incremento del 20%, definitivamente, de acuerdo con Raúl, era necesario hacerse, se debe haber empezado hace ratos, pero con todas las empresas, decirles que en 30 días su planilla se va a incrementar un 20% es muy difícil porque genera incertidumbre, especialmente en los que tienen contratos hacia afuera. ¿Pero qué impacto ha tenido la subvención precisamente para este tipo de planillas con este fondo que se creó a través de Bandesal? Porque ese es otro elemento que también viene, de acuerdo a la versión oficial, a sopesar o a equilibrar un poco el impacto o el temor que tenían. Por supuesto, ese subsidio va a ayudar este año. El otro año obviamente ya no va a estar el subsidio y vamos a ver cómo le vamos a ayudar a los socios en ese momento. Y ahorita lo que hemos tratado de hacer es apoyar a los socios y guiarlos en el tema de cómo incluirse, cómo inscribirse en ese fideicomiso. Acordémonos que el dinero les va a llegar unos 20 o hasta 30 y pico de días después de haber pagado la planilla. Definitivamente, yo creo que hay que innovar y hay que ser eficientes las empresas para poder salir adelante. Ya lo dijo Jorge, este año el gobierno va a cubrir ese incremento, sin embargo nos da la oportunidad a nosotros como empresa para poder desarrollar mecanismos que nos permitan el próximo año poder cumplir con todas estas obligaciones de ley. No nos queda duda que hay áreas de mejora en el seguro social, es perfectible. Hay muchos problemas de servicio, atraso, falta de medicamentos, etc. Entonces, cualquier reforma debe ir en virtud de mejorar esos elementos. Volvemos a lo mismo que hemos venido hablando. Mira, si tú no haces un debido proceso, un proceso abierto, transparente de consulta, de construcción de ley, pasa lo que pasó con esta reforma, pues, que se trató de hacer y obviamente pues hubo un rechazo contundente. Quiero agradecerle, Raúl, hasta la Unión, hasta el frío departamento de la Unión, ¿eh? Hay mucha lluvia hoy, ¿verdad? Hay mucha lluvia. Estuvo lloviendo anoche, claro. Hay un sistema que está predominando fuerte en la región. Muchísimas gracias y qué gusto tenerlo esta mañana. Gracias a ustedes también. Y aquí estaremos siempre a la disposición para poder dar nuestros comentarios del quehacer nacional. Gracias, cómo no, Raúl Castro, presidente de la Cámara de Comercio filial La Unión, con nosotros, y Jorge Apunacá, presidente de la Cámara de Comercio. Gracias por habernos acompañado, Jorge, le agradezco muchísimo. Gracias, Raúl, gracias, Ernesto, por la invitación. Doctor Francisco Alaví, ministro de Salud, está para actualizarnos precisamente con relación a temas relacionados con COVID-19, las donaciones nuevamente que hemos tenido este fin de semana de más vacunas, ¿verdad? Y sobre todo también de otros temas relacionados con la atención a la población. Bienvenido, ministro, gracias por acompañarnos. Un placer poder estar acá e informar a la población salvadoreña sobre pues todos los eventos ante el COVID-19 y por supuesto estas situaciones de salud pública tan importantes. ¿Cuál es el valor numérico que tenemos ahora de cobertura en la población, sobre todo por esta constante donación de vacunas que tenemos o compras versus comparado con el resto de la región centroamericana? Sí, el último día tuvimos la llegada de 120.530 vacunas más, eso suma a la fecha ya 10.411.500 un poquito más de 500 vacunas, que son 10.411.500 vacunas. Al territorio esto ha estado distribuido en la llegada de 20 lotes de la compra nacional, 9 lotes distribuidos en 2 donaciones y por supuesto 7 de la compra global o COVAX, con lo cual ya a la fecha tenemos cerca de 10.5 millones de dosis en el territorio que nos permite tener esa facilidad de la vacunación. A la fecha llevamos 3.362.000 dosis de primera dosis aplicadas, un poco más de eso, y 2.338.000 esquemas completos. Eso es un dato importante. Yo mencionaba hace un par de semanas cómo ese dato de la primera dosis cada día iba a irse invirtiendo, en el sentido de que observábamos de primera dosis un montón y observábamos de segunda dosis una cantidad menor. Si ustedes se dan cuenta, hoy podemos estar observando cómo se está dando esa inversión. ¿Eso qué quiere decir?
que la primera dosis está reduciéndose su cantidad y la segunda dosis se está acercando a los datos de primera dosis. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque estamos avanzando en la población que está recibiendo esa segunda dosis. ¿Y por qué estamos avanzando? Precisamente porque la primera dosis dista o tiene una distancia de la segunda dosis de aproximadamente 21 días para Pfizer, de 28 días para cualquiera otra de las vacunas, y en algunos casos que puede llegar hasta las 10 a 12 semanas, como es el caso de la vacuna de AstraZeneca. Ahora, tenemos un periodo de aproximadamente 2 a 3 semanas en lo que estamos observando que ha habido una estabilidad y una tendencia a la disminución. Eso es un dato importante, porque estadísticamente significa que probablemente estamos alcanzando un punto en el cual la transmisión o se ha estabilizado o va a tener una tendencia a la disminución en la cantidad de contagios. Entonces, si vemos la curva epidemiológicamente y en los datos estadísticos, no se observan similares, no obedecen a causas, son totalmente diferentes. Este es un crecimiento, pero con una tendencia más aplanada, lo cual, entre más aplanada sea, más complicada es la situación porque requiere mayor tiempo de exposición a este incremento de casos. La vacuna, la función principal es protegerlo a usted ante el COVID-19, ante el COVID y los efectos negativos, neumonía, ventilación mecánica. Esto no quiere decir que no le pueda dar COVID. Entonces, la única manera de que nosotros podamos observar un cambio sustancial importante en el contagio, en la transmisión de persona a persona ante el COVID-19 con la vacunación es cuando hemos alcanzado niveles poblacionales de vacunación arriba del 90%. ¿Eso qué quiere decir? Que 9 de cada 10 salvadoreños ya tengan la inmunidad completa o ya tengan la vacunación completa. Entonces sí observaríamos una disminución importante en la transmisión de persona a persona, y es por eso que ante tal difícil reto que es a nivel mundial, muchos de los países hablan que es difícil el poder librarse del COVID-19 y pocos países lo han alcanzado. ¿Cuáles países lo han alcanzado? Aquellos que tienen densidades poblacionales pequeñas o aquellos que iniciaron la vacunación en un corto periodo de tiempo y que tuvieron a disposición esa facilidad, como es el caso de Israel. Realmente eso es una de las cuestiones que hemos observado, y es precisamente que la población, hay un grupo de población que decide vacunarse hasta que ve una experiencia negativa o que tiene una persona cercana que le ha tocado una complicación a causa de esta enfermedad. Con COVID no se puede vacunar. Con COVID hay que esperar cierto porcentaje del tiempo, aproximadamente 15 días. 15 días, y si a usted le aplicaron terapia con plasma convaleciente, sí tiene que dilatarlo un poco más, que puede llegar a ser 15 días. Esto obedece a que precisamente el cuerpo tiene que aprovechar la vacuna en el sentido de que exista la identificación de la ruta de creación de defensas. Si una persona le administra plasma convaleciente, que es el plasma que lleva las defensas, lo que sucede es que el cuerpo identifica que ya tiene defensas, y lo que sucede es que no crea las defensas. Entonces, él no guarda una memoria de cuál es la ruta para poder hacer defensas. Entonces, y ese es el objetivo de la vacuna, decirle al cuerpo a través de la presentación de una forma atenuada o de una forma leve del virus, decirle al cuerpo, tenés que defenderte de este agresor, y entonces el cuerpo comienza a generar defensas. Ahora, no solo las genera, sino que guarda en su memoria la vía o la ruta para generar estas defensas. Pero si nosotros ponemos la vacuna en un momento en el cual las defensas andan circulando, lo que va a suceder es que el cuerpo no aprende a crear esas defensas. Es por eso que debe retrasarse un poco. Ahora, decirle a la población, la única manera de estar protegidos ante el COVID-19 es vacunarse. La única manera de poderle ganar la batalla a esta enfermedad que sigue generando estragos a nivel internacional, en todas las regiones en este momento con las variantes están experimentando una situación bastante grave. Entonces la única manera es estar vacunado. ¿Mito o realidad? ¿Una persona vacunada puede de nuevo contraer entonces el virus? Realidad, totalmente. Es una realidad. Pero con el mismo impacto que a lo mejor pudo haber tenido desde un principio, ¿o es ya un mecanismo de defensa que tiene, que lo protege para no llegar a un estado crítico? Bien importante esa pregunta, y es clave, y voy a tratar de responderla de la manera más fácil de comprender, porque recordemos que el virus tiene una característica de generar en la mayoría de las ocasiones una enfermedad asintomática. En el 80% la enfermedad es asintomática, y en un 20%
puede ser grave o puede llegar a incluso estar en una unidad de cuidados intensivos. Ahora bien, una persona que le ha dado COVID inicialmente pudo haberle dado COVID de manera sintomática o con síntomas bien leves y estar vacunado, y en esta posición de estar vacunado puede experimentar otro evento relacionado con una nueva variante, y que esta nueva variante tenga características de mayor facilidad de síntomas. ¿Esto qué quiere decir? Que en la segunda ocasión que le dio COVID, el COVID pudo haber experimentado síntomas mucho más duros, o usted se hubiera podido sentir en una condición de salud mucho más delicada que la primera ocasión que le dio COVID. Ahora, dirán, bueno, pero si ya me dio COVID y la primera vez me dio asintomático, me dio leve, me vacuno, y la segunda vez me da un poquito más fuerte, ¿por qué debo estar vacunado? Y es precisamente por lo mismo, porque la vacuna sí le previene que en esa segunda ocasión, aunque le dio mayor sintomatología, no lo va a llevar a una unidad de cuidados intensivos o no lo va a llevar a una situación de ventilación mecánica invasiva, a pesar de que la sintomatología o el cuadro clínico es un poquito más severo que la primera ocasión que le dio y que prácticamente estuvo asintomático. Decía de que en otros países se está contemplando la posibilidad de aplicar una tercera vacuna. ¿Tenemos la capacidad en el país como parte de una? Así como también bajo qué, digamos, condiciones esto se podría dar, si es que se va a hacer en el país. Excelente pregunta. Yo creo que una de las características que la población ha podido observar es que se ha estado planeando, que se ha estado ejecutando toda un trabajo articulado interinstitucional en el marco de la pandemia. Y perfectamente en ese sentido decirle, El Salvador ya está preparado para poder entrar ante una situación de una aplicación de una tercera dosis. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y el resto que no tiene esa posibilidad de acceso? Que se tuvo una planeación desde un momento anticipado, o que se hicieron las gestiones correspondientes con las farmacéuticas, a tal punto de que las reuniones con las diferentes farmacéuticas llegaban a ser unas reuniones bastante intensas, en el sentido de que El Salvador buscaba la mayor alcance de beneficios en los tratos que se acordaban. Es muy importante recalcar, todos estos tratos tienen cláusulas o convenios de confidencialidad que por obvias razones no hemos podido mencionar, pero creo que a la población le ha quedado bastante claro el hecho de que El Salvador ha tenido vacuna. ¿Está lejos El Salvador de tener una dosis? Pues El Salvador está a la distancia de lo que la evidencia científica internacional menciona. En el momento en que la evidencia científica internacional tenga el peso necesario para poder hablar de una tercera dosis y en paralelo al esquema de vacunación de las personas que están recibiendo esa protección en el país siga avanzando, se puede hablar de una tercera dosis. No podemos hablar de tomar una decisión si no tiene un respaldo, un nivel de evidencia, un grado de recomendación. Entonces, en el país, El Salvador está a la distancia de lo que la evidencia científica recomienda. Existen tolerancias en las vacunas, y las tolerancias van desde las vacunas mejor toleradas hasta las vacunas que tienen mayor molestia o incomodidades que podrían considerarse efectos secundarios. Ahora, dentro de las vacunas que tienen mejor tolerancia, hemos hablado en múltiples ocasiones como la vacuna pues de Sinovac, que la vacuna china es una de las mejores tolerancias que está descrito a nivel internacional, y hay otras vacunas pues que tienen mayor presencia de sintomatología. Ahora, desgraciadamente esta sintomatología es incómoda, esta sintomatología posterior a la aplicación pues genera un poquito de molestia, como lo suele ser el aplicar una vacuna en cualquier rango etario, que genera fiebre, que genera molestia. Por eso existe todo un proceso en el cual el paciente está esperando 30 minutos para que nosotros podamos tener ese control, y es precisamente lo que el televidente menciona, y es que existe todo un equipo que ante una sintomatología y esto lo trasladan a usted hacia un área de observación, le aplican las medidas y de esta manera usted puede tener tranquilidad que estos efectos van a pasar. Son pasajeros, no son graves, debe tener la tranquilidad la población que la protección que le va a dar la vacuna es por mucho superior a la incomodidad que la aplicación de esta pueda tener. ¿Qué es lo que tiene el objetivo final de este examen nacional para aspirantes a residentes? A la residencia es tener esa ampliación del acceso a la formación en nuestros hospitales y escuelas. Y es por eso que pasamos de tener una inversión de 11 millones a tener una inversión de 27 millones, que hemos pasado de 27 especialidades a tener 44 especialidades. Pero el realizar este examen de esta manera con tecnología
todos los médicos, estos 1.600 médicos que se sometieron utilizando dispositivos electrónicos que son tablets, que por cierto, estas tablets son las tablets que se van a utilizar en la modernización o transformación digital del Ministerio de Salud, le ha permitido tener un salto de calidad impresionante, de manera ordenada, de manera rápida, de manera eficiente, transparente, con lo cual los médicos recién graduados o aquellos que están optando por una especialidad ahora pueden tener esa felicidad de poder realizar como en cualquier otro país de primer mundo. Ministro, siempre es gratificante conversar con usted, sobre todo para conocer cómo se está tratando y cuál es digamos, el curso que lleva el tema de la pandemia, que nos ha dado mucha información esta mañana para tener claro en qué lugar estamos parados y hacia dónde queremos ir precisamente con todo eso. Gracias por habernos acompañado. Un placer poder estar acá y siempre repetir a la población, cuídese, use su mascarilla, lávese las manos con agua y con jabón, evite tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz, evite exponerse si no es necesario y sobre todo aplíquese la vacuna. Hay tanta facilidad, menos de 72 horas para agendar y el resto de la vida para poder seguir disfrutando en familia ante estos efectos negativos de la pandemia si usted recibe su protección a tiempo. Vamos a seguir haciendo todo lo necesario por robustecer el sistema de salud. Ese es el compromiso que tenemos como Ministerio de Salud, salvaguardar la vida, y las herramientas necesarias nos las viene brindando el presidente de la República, Nayib Bukele. Muy lejos de un tercer cierre, ¿no? O de un cierre. Estamos lejos, no podría yo aseverar lo que va a suceder porque todos sabemos que depende Pero ahorita en el horizonte no lo vemos. Pero en el horizonte no lo vemos. Está cercano. Gracias, ministro, como siempre. Por mi parte, esto es todo por hoy. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes su participación, su beneplácito y sobre todo ese voto de preferencia que nos dan como medio de comunicación, en la cual nos convertimos en una vitrina de exposición para darles a conocer a ustedes los diferentes puntos de vista que están gravitando en el país. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.